Madre mía. Aquí tenemos un mueble principal del salón y es que queda toda la vajilla, todas las copas. La cama se quedó tal cual. Aquí también dejaron el fogón donde se hacía la comida. Y algo curioso es que aquí vino alguien, comió y dejó el plato y nunca volvió. Y la conclusión es fácil. Lo más seguro es que esa persona falleció, abandonaron la casa. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y si eres nuevo por el canal, suscríbete. Cada domingo hay un nuevo vídeo en mi canal, por lo tanto, ¿a qué esperas para suscribirte y activar la campanita? Y recuerda apoyar los vídeos. Veo mucho apoyo en estos vídeos y si queréis que siga trayendo sitios abandonados, depende de todos vosotros. Por lo tanto, a por esos 8000 likes, gracias por todo el apoyo y de verdad, no cuesta nada bajar y dejar tu like. Y si eres nuevo, suscríbete. En serio, muchísimas gracias por el apoyo y veo que mucha gente ve los vídeos y no está suscrita. Por lo tanto, venga, que yo te vea suscribirte. El día de hoy vamos a visitar una casa abandonada. A simple vista parece un sitio increíble y ya adentro podremos sacar la conclusión de por qué pudo abandonarse. La verdad, está en un sitio bastante aislado, estamos totalmente solos porque alrededor no hay ningún tipo de casas, estamos en un monte y para llegar al lugar es un poquito complicado. Y a ver qué nos encontramos. Tenemos en mente algunas ideas del motivo por el cual esto se pudo abandonar, pero ya cuando estemos dentro podremos sacar conclusiones. Y decir que hoy venimos acompañados de Urban Project. En la descripción tenéis el Instagram de ellos, al igual que también mi Instagram, donde veréis fotos de los sitios abandonados que visitamos en mi canal. Vamos a comenzar. Esto vendría siendo la entrada principal de la casa, pero estamos viendo que el acceso está totalmente cerrado, como que en su día echaron la llave y esto no se puede abrir, a simple vista se ve. Pero sí estamos viendo que hay ventanas, algunas de ellas tapiadas, porque parece como que la casa, antes de que la abandonasen, estaban haciendo reformas. Ya que aquí en el patio de la casa, antes de entrar, hemos visto que estaban como haciendo obras, porque aquí tenemos azulejos, bastante bonitos por cierto. Estos van en la pared, ¿verdad? Sí, estos son de la pared. Y se quedaron aquí fuera en la intemperie. También hay diferentes tipos de ladrillos, estos son ladrillos, incluso en el suelo, de construcción. También hay zócalos. Y esto es parte de lo que estaban haciendo aquí fuera, que creemos que es una cocina. Aparte de que también dejaron aquí abandonado una nevera bastante antigua, ¿eh? ¿De qué marca es? Natar. Si alguien lo sabe, que lo comente aquí debajo. Aquí también dejaron el fogón donde se hacía la comida y el horno que va en conjunto. Incluso mira, unas madera para sacar las cosas de frituras y demás de la sartén. Y esto de aquí parece que iban a ser como una cocina, incluso todavía no tiene ni el techo. Como que querían hacer una cocina aparte de la que está dentro de la casa, porque todos estos azulejos nuevos, que está nuevo, tío. Fíjate que no hay techo y está nuevo, porque claro, con la lluvia y demás se ha ido limpiando. Y también tenían parte de la instalación eléctrica ya instalada, pero aquí se quedó, en la intemperie abandonada. Aquí también quedaron un montón de clavos. Mira esta lata, creo que es de barniz o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que sí. Puede ser. Y antes de entrar también aquí fuera hemos visto que dejaron pertenencias. Aquí quedan incluso platos de la persona que vivía aquí dentro, platos blancos, al igual que también los clásicos platos que encontramos en casas antiguas, platos con una tonalidad marrón, una tonalidad de cobre, que siempre lo digo, son platos de casa de tu abuela, que mucha gente después me dice, es verdad, es lo que dice, y por detrás no ponen fecha de fabricación ni nada, es una pena, ya que muchas veces en la porcelana por detrás ponían el origen, si era de Alemania, Francia, al igual que la fecha de fabricación. Y mira, también quedan copas, y aquí mucha telaraña. Mira esta copa, qué bonita. Súper chula. Más platos, mira la sartén esta. Dios, se está agujereando de la lluvia. Se ha ido picando. La humedad. Mira los agujeros. Dios. Agüita. Y esto de aquí es también una lavadora, creemos. La estructura y el tambor está tirado en el suelo. Y está súper oxidado esto aquí fuera, claro, de la intemperie. He decidido ponerme mascarilla, cualquier olor malo puede ser nocivo. Madre mía. No puedo. Dame la cámara, a ver. Cuidado al bajar. Ya estamos dentro. Y me sorprende, no me lo esperaba así para nada. Aquí tenemos un mueble principal del salón y es que queda toda la vajilla, todas las copas, incluso las de postres, ¿no? Pero quedó todo aquí, quieto en el tiempo. Incluso estas son como de chupitos, ¿no? ¿Podrían ser de chupitos estas, Ari? ¿Tú qué opinas? Sí, de licor. De licor, ¿no? Muy pequeñitas, pero mira, que están todas abajo también. Mira Cristo. Está doblado, ¿no? Sí. Parece que se dobló del peso de algo, se echó hacia atrás. Y los zapatos.
porque creemos que aquí vivía un señor que vivía solo, falleció y todo se abandonó. Mira, aquí también hay bandejas y parece que el señor fumaba porque hay cajetillas de tabaco. A no ser que sea alguien que ha venido aquí y ha dejado esto aquí, que también es posible, ¿eh? Ahora acaba de encontrar una prescripción médica y en esta prescripción médica pone que es del 2001. Para que os hagáis una idea, en el 2001 fue el derribo a las Torres Gemelas, es decir, ha llovido muchísimos años. Yo tenía apenas 6 años. Madre mía, tío. Falta de aire. Falta de aire, pone. Falta de aire, o sea, como neumonía, por ejemplo. Sí, como que tenía problemas respiratorios la persona. Sí, respiratoria. Y estoy viendo que lo que me sorprende, 2001, y pone la edad de la persona, 37 años nada más. Eso choca, ¿no? Que tengas problemas respiratorios con 37 años, a no ser que fumes mucho del tabaco, para que veas lo que puede ser nocivo si es que fuera por el tabaco. También aquí quedan revistas, son revistas publicitarias. Mira, de la televisión española. Mira, esto es del 2006, por ejemplo, ¿eh? Marzo de 2006. Y el salón es algo curioso porque hay dos Chester, se le llama, ¿verdad? Individuales, de cuero, que mira, con la ventana abierta se ha mantenido en el tiempo, incluso con el techo que se está cayendo. Y hay uno grande aquí de 3 plazas, aquí caben 3 personas perfectamente. Y lo curioso es que en el salón había una cama, y es lo que me está llamando la atención, que quedó con todo, quedó con su colcha y con 3 almohadas, no hay 2, una larga y una individual. Pero qué raro que haya una cama en el salón, a no ser que la persona que vivía aquí cuidaba de otra persona mayor y la tenía en el salón para tenerla atendida a todas horas, puede ser, ¿no? Puede ser. Que la tenía más cerca en el salón, estás viendo la tele y a la vez estás con la persona mayor para poderla cuidar. Y aquí en el salón los pájaros han hecho su propio nido, han entrado por la ventana. Esto es un nido de pájaros, pero parece que está ya vacío, ya se fueron. Creo que sí, que aquí cuidaban a alguien mayor, una persona mayor. ¿Sabes lo que es esto? Sí, eso es para los bebés, ¿no? Si Para esto lo pones escuchar- en la corriente, lo enchufas y escuchas en otra habitación qué le está pasando al bebé o a la persona mayor, si te pide ayuda, quiero agua, o al bebé llorar. Pues esto es para escuchar de una habitación a otra, como un walkie-talkie. Y aquí está el otro, están los dos aquí. ¿Ves? Este se lo ponías al bebé y este se lo ponías al padre. ¿Ves? Están los padres por fuera. Qué curioso, ¿eh? Quedó también aquí un reloj Casio, pero está en las últimas ya, no tiene ni pila. Estos relojes duran un montón, ¿eh? Y atentos aquí, la lagartija. ¿Cuántos años tendrá esta lagartija aquí? Está ya, es la piel lo que queda, ¿eh? No queda ni rastro de ella, solo su piel. Esto es otra habitación, esto sí era una habitación. Y quedaron 2 camas. Lo que me sorprende es que todavía tenga las sábanas, ¿sabes? Es algo que siempre me choca, cómo quedó todo intacto, por así decirlo, como que vino alguien, se llevó cosas, pero la cama se quedó tal cual. Y mira qué peligro el techo, se ha caído la decoración. Esto se le llama moldura, se han caído. Supongo que la humedad está en el suelo. Pero mira, quedaron también aquí estos sillones individuales, que supongo que eran 3 que van pegados, ¿no? Junto a la pared. Son típicos sillones de cuando vas al médico, de la sala de espera, ¿no? Me recuerda a eso, sillones de época. Y vemos también cómo esta ventana también la habían tapiado. Es que solo hay una ventana sin tapiar, es lo curioso, y está como si nada abierta. Pero esto la verdad me choca siempre mucho, cuando voy a una casa abandonada y está todo tal cual, lo dejaron. Y aquí tenemos el baño, que da un poquito más rollo porque hay una cortina aquí blanca, cuando entré la vi y me chocó. Aquí entra algún animal, alguna paloma. Bueno, las aves que vimos fuera que tenían el nido puede ser perfectamente, ¿no? Que venían aquí a hacer sus necesidades. Huele bastante mal gracias a que tenemos la mascarilla. Pero es que quedó todo aquí porque miran, en la bañera, acércate Vero por un lateral porfa. Todavía están todos los productos para el lavado personal de la persona. Está el jabón, el champú, está todo. Incluso en el suelo queda también el polvo de lavar la ropa de la marca Flota. No me suena de nada esa marca, será que es antigua y yo no la llegué a ver, o era muy niño, no me acuerdo. Ahí en el suelo queda también el peine, y fíjate que dentro de la bañera hay una cacerola como para echar agua a una persona, porque cuando tú tienes que lavar a una persona mayor, lo que se suele hacer es que la sientas y le vas echando agua con un casito o con alguna olla
y la duchas poco a poco, ¿no? Para que no le des con el grifo directamente. Pues puede ser que sí, que aquí vivieran dos personas, una persona joven y alguna persona mayor, y se encargaba de cuidar a esa persona mayor. Y la conclusión es fácil. Lo más seguro es que esa persona falleció, y entonces, que era la propietaria de la casa, la persona mayor, pues al fallecer abandonaron la casa. Este formato es súper antiguo, Ariel, ¿eh? Y mira, aquí debajo también hay betadines para las heridas, agua oxigenada, y también tenemos Ajax, que esto es Para el baño, ¿no? para el baño, para limpiar la casa. Pero yo creo que sí, que la persona falleció, esto se abandonó lo más seguro, ¿eh? Incluso también en el baño está la papelera y la toalla, que no sé si la grabamos antes, se quedó en el suelo. El baño no tenía puerta, tenía cortina. ¡Cucú! Es una cortina de bañera, ¿eh? De estas que no pasa el agua. Impermeable. ¿Sabes la sensación que me da a mí? De que la casa estaba en reforma y a la vez vivían. Sí, puede ser. Porque fíjate que no hay ninguna puerta. Eso quiere decir que las quitaron. Sí, que estaban reformando y a la vez están viviendo dentro. Es posible. Y ahora vamos a pasar a la cocina, que parece que es una parte de la casa que sí estaban reformando por último. Porque estamos viendo cómo la pared no hay azulejo, pero sí quedan cosas dentro, es lo curioso. En el suelo hay un montón de saquitos de azúcar. Y en este armario todavía quedan la sal. Esto es café, ¿no? Café completa. Al igual que también se nota que estaban de reformas porque estaban usando cubiertos de plástico. Fíjate, aquí están las cucharas, los tenedores y después los platos eran de porcelana, los mismos que vimos fuera, de color blanco. Y aquí arriba queda también vajilla, como tazas. Estas tazas también son de casa de abuela. Que esas tiene mi abuela, tío. ¿Las tiene tu abuela? Tal cual. Tal cual. Que te lo juro, es que la gente se ríe, pero es que es verdad. Son súper clásicas. Y estas también. Yo me acuerdo de pequeño, ir a casa de mi abuela y a ver algo así parecido, de este tono que no llega a ser transparente del todo. Ah, Son vajillas de casas de abuelas y abuelos, obviamente. Mira el pimentón. Ahí arriba. Está súper oxidado. Y el Happy Day. Esto es para freír, ¿no? Tiene fecha. Está sin abrir. 2006. Ya hemos visto dos cosas del 2006, ¿verdad? Puede ser que se abandonara 100% al 2006. Que la receta médica esa era del 2001, pero la casa se abandonó en 2006. Que son los últimos datos que hemos visto. Y mira, la cocina queda la nevera, la dejaron abierta para que se aireara, es lo que me llama la atención. Pero mira, aquí también queda un montón de cosas. Hay Happy Day, hay vinagre. Mira el gofio, chiquillo. El gofio, esto es muy importante para estar fuerte. Esto, mejor que el Colacao y el Nesquik. ¿Y el, cómo será en Latinoamérica? ¿Qué tendrán allá? Colacao se es conocido a nivel mundial, ¿no? Sí, cacao. Cacao soluble. Cacao en polvo. Gofio, señores, ¿qué es el gofio, Ari? Dilo tú, dilo alto para que se oiga. Ari no quiere dar declaraciones en este vídeo. El gofio es millo triturado, ¿no? Maíz triturado. Millo. Maíz para la gente de la península. En la península española no saben lo que es el millo. Y esto es con la leche, con el potaje, para ponerte fuerte. Y mira, aquí quedó. Está como una piedra. Y esto es lo que estoy diciendo, es que se nota que están haciendo una reforma, están todos los cables por fuera, se quedó toda media hacer. Aquí queda también cucharones, espumaderas, espátulas, una caja de mejillones. Y aquí, al igual, más vajillas, que quedó todo. Mira la vajilla aquí, todos los platos. Café arriba. Estos cafés, sí, estos cafés ya molidos. Y aquí puede haber colacao, algo por el estilo. No abre más. Creo que tiene tope, ¿eh? O sea, aquí puede haber algún tipo de azúcar o algo por el estilo. También quedaron, mira, para calentar la leche o el agua. La soya. Mira el suelo. Dios, está lleno, no lo vi. Está lleno. Y algo curioso es que aquí vino alguien, comió y dejó el plato. Tal cual. Ahí hay...
Estaba tardando en provocarme. Ay, lo siento. Me tenía que provocar si es que hay comida ahí, pero claro, no la huelo, pero sí la estoy viendo. Pues hay un plato de comida, como que alguien vino aquí, comió, bebió su agua, porque está la botella de agua, su vinito también, porque está abierto el vino, y se fue. Puede ser que la última persona que estuvo aquí en la Reforma comió, dijo, ya lo lavaré otro día el plato, y nunca volvió. Y es posible. Se quedó aquí, es que mira, está la cuchara pegada al plato, acércate, bro, sin problema. Está tal cual. Y parece que era carne, ¿no? Algo por el estilo. Yo creo que son los mejillones, tío. Es que se estaba pensando yo. ¿Los mejillones, tú crees? Por el color también de... Pues mira, ¿no? platitos mejillones. Sí, mira el suelo, ¿verdad? Está también en parte de la caja de cartón. Eran los mejillones. Hemos dado con la clave de la caja de cartón. ¿Ves? Arriba también queda más vino, sidra parece, ¿no? El vino está picado en lo siguiente. Mira el color de ese vino. El vino blanco, ¿eh? Eso está picadísimo. Ese color no es ni medio normal. Soy yo en 2001. Está súper amarillento. Y mira, también está el termo. Quedó todo. Y mira, igual aquí. Pensarían que iban a volver y no volvieron. Dejaron la cafetera y también vasos y un bol como que alguien desayunó. Mira, aquí desayunó alguien. ¿Lo ves? Leche con gofio. Fíjate que tiene la marca hasta de la leche en el borde. Desayunó y nunca volvió. Y aquí hay un molde para hacer postres, para hacer queques, ¿no? Pues sí, yo creo que es eso, que la casa se abandonó en 2006, estaban reformándola y algo pasó, suponemos que falleció la persona que se encargaba de esta reforma y propietario del lugar y esto quedó así. Es que esto es súper curioso, ¿eh? Que está aquí el plato. Creo que lo que vamos a hacer es subir porque hay una escalera y no sabemos si arriba habrá otra habitación o es la azotea directamente, vamos para arriba. Por aquí vamos camino a la entrada principal, que era la que enseñé desde fuera, que estaba cerrada y sigue cerrada. No se puede abrir. Y aquí está la escalera que sube a la planta superior, pero hay un colchón también. Y aquí hay una foto, tío, mira. La acabas de pisar sin querer. No te creo. Bustamante, Operación Triunfo. Dios. Es que claro, la gente que no sea de España no va a saber quién es. Bueno, Bustamante es un artista a día de hoy. David Bustamante, claro. Me ha hecho muchas gracias porque no me lo esperaba para nada. Esto es de Operación Triunfo de 2002, ¿no? 2001. 2001, ¿ves? Bustamante. Y es una chapa, ¿eh? Sí. Ay, qué gracioso. Yo es que no me lo esperaba para nada. Me esperaba de todo menos esto. Al igual que aquí también hay un libro, Sacrificio por amor. 100 pesetas, cuando estaba todavía la peseta. Para explorar sitios abandonados viene fenomenal, ¿eh? Vamos para arriba. Mira, aquí hay otro nido. Míralo aquí en el suelo. Parece que está directamente afuera. Bueno, no vamos a poder salir incluso, está cerrada la puerta. Están las ventanas abiertas, pero la puerta está cerrada. Porque aquí pusieron en el suelo, ¿cómo se llama esto? Un canapé, un somier de una cama para no poder abrir la puerta de allí. Pero bueno, es la azotea por lo que estamos viendo. No hay nada más. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Creemos que es eso, que la familia cuidaba una persona de otra, falleció una de las dos y esto lo abandonaron, no quisieron seguir con el proyecto y esto se quedó tal cual. Fecha 2006 es lo que creemos, por lo que hemos visto. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo y si queréis que siga trayendo casas abandonadas, sitios abandonados, quiero ver vuestro apoyo en los comentarios, en los likes y que compartáis mucho este vídeo. Vamos a intentar superar los 8000 likes y recordar que dejando vuestro like y comentario, con suerte al final del próximo vídeo del canal, os podré saludar. En la descripción dejo el Instagram de Urban Project, al igual que mi Instagram, donde veréis fotos de los sitios abandonados y pasamos a los saludos. Y lo dicho, si quieres que con suerte en el próximo vídeo del canal te salude, deja tu like y comentario y suscríbete al canal. Mandar un saludo a Yuleta SJ, Cristian Palacios, Víctor Hugo Macías Robles, Claudia Rodríguez, Máximo Cibe y para Germán Sánchez. Y lo dicho, dejando tu like y comentario, con suerte al final del próximo vídeo te podré saludar. Muchas gracias por el apoyo y hasta el próximo domingo.